a encontrarnos, muchos de ustedes, amigos y amigas que compartieron el periodo en el cual estuvimos en la representación sindical. El día de hoy me acompañan los familiares del maestro Carlos Daniel Román Salazar. Seguramente ustedes tienen conocimiento que este día, 14 de marzo de 2013, se cumplen 2 años de la desaparición del maestro Carlos Daniel Román Salazar. De manera muy general, también para respetar los tiempos, yo quiero remembrar primero que el maestro Carlos Daniel Román Salazar es un activista del movimiento magisterial desde su origen, desde hace 30 años, un maestro del Estado de una escuela normal, la normal de ingeniería en el Estado de México, un compañero que siempre se ha preocupado por los problemas sociales y que me tocó compartir con él desde antes de llegar al Comité Ejecutivo Seccional en una maestría que yo estudié, fue el profesor, el maestro de su servidor, y a partir de ahí coincidimos en algunas comunidades. Esto me liga al maestro como parte del equipo de trabajo cercano. Por eso quiero comentarles que lo que se comenta de que era una persona muy cercana a mí, en efecto, esta parte nunca la hemos negado. El maestro Carlos Daniel Román Salazar era una persona muy cercana a su servidor, no solamente en el periodo del Comité Ejecutivo Seccional, sino antes. Obviamente una coincidencia, ya que él forma parte del Centro de Estudios Educativos, el CEDES 22, un organismo auxiliar de la 22. Como ustedes sabrán, uno de mis principales objetivos al arribar a la sección 22 era tratar de generar los requisitos, equilibrios y sentar las bases después de un movimiento tan ágil que fue el 2006, 2007, 2008, un movimiento acéfalo, después de que abandona el Secretario Pacheco el movimiento. Nos corresponde a nosotros fortalecer un movimiento que estaba desesperanzado, había mucha apatía por parte de los compañeros. Pero fundamentalmente quiero tocar que en el 2008 se firma la Alianza por la Calidad de la Educación. A partir de ello, una de las tareas que se le da al CEDES 22 y que de manera muy especial recupera el maestro Carlos Daniel es construir una alternativa, concretar una propuesta educativa que se contrapusiera a la Alianza por la Calidad de la Educación. Estamos hablando de lo que hoy se llama Plan para la Transformación de la Educación en el Estado de Oaxaca. Y lo comento porque en esta coyuntura que estamos viviendo, en el cual la reforma educativa es una realidad, en la cual también nosotros manifestamos nuestro rechazo, porque no es una reforma de fondo, nos toca el asunto de presupuesto, religión, planes de programas, etcétera, necesidades de padres de familia y alumnos. En ese sentido quiero comentar que el maestro, con el equipo de CEDES 22, su servidor, desde ese momento, desde el 2008, cuando aún no arribaba este gobierno priista, nosotros estábamos pensando ya que venía una embestida en contra de los trabajadores, en contra de la educación. Es decir, el maestro, siendo un visionario, nos anticipábamos a diferentes circunstancias. Es decir, desde ahí empezábamos ya a anticipar cómo ir revisando la ley estatal de educación. Es decir, cómo promover incluso una iniciativa de reforma en torno a la ley estatal de educación que hoy pudiera blindar a los trabajadores de la educación, a todo este sector de lo que es hoy una realidad, que es la reforma educativa y lo que viene, que son las leyes secundarias. Es por eso que es fundamental e importante recordar al maestro Carlos Daniel Román Salazar y mantener la exigencia de que a 2 años no se tiene avance en torno a la investigación que se viene realizando. De nuestra parte quiero comentar también que he estado abierto a cualquier investigación, a cualquier revisión, ya que nosotros no hemos ocultado nada,
y que si bien el tema en el arranque se pretendió lucrar políticamente con el tema de Carlos Román Zarraza,